Hemos llegado a la capital del oso polar. Vamos a aprovechar a hacer compras. Y de paso les mostramos los precios por acá. Esperemos tener suerte. O sea, ni bien nos subimos a la camioneta, nos encontramos con esto. This is a standard 12 gauge shotgun that everyone in town has. El miedo es, y que no es joda, es encontrarte con un oso polar. So, and he's not just gonna catch you. He's gonna kill you and then walk away. Bienvenidos a Churchill en Manitoba después de 4 días de viaje. Un avión desde Calgary a Winnipeg, un tren casi 48 horas a bordo de este tren, 1700 kilómetros, transitando por las praderas canadienses. Hemos llegado a la capital del oso polar, a Churchill, así que acá va a comenzar una gran y nueva aventura de Cabezote. Si te perdiste el video anterior, te invitamos a verlo para que puedas ver cómo es la experiencia de viajar en tren. Y les contábamos que para llegar a Churchill la única manera de hacerlo es o por tren o por avión, ya que no existe vía terrestre. En el caso de que quieran venir para acá, pueden hacer la opción que hicimos nosotros de tomar el tren desde Winnipeg, o bien la última parada, o sea, el último lugar, el último poblado que se podría llegar vía terrestre es un lugar que se llama Gillam, y de ahí sí o sí te vas a tener que tomar el tren. Como dato curioso, contarles que hace unos años atrás, en el 2017, el poblado de Gillam y de Churchill, que acá viven unas 900 personas, estuvo totalmente aislado debido a que acá se encuentra la bahía de Hudson. Por el calentamiento global fueron tantos los deshielos que provocaron un montón de inundaciones y arruinaron todo lo que eran las vías del tren, así que para esa época el tren no funcionó durante 18 meses. Imagínense que para la gente local es la única manera que tiene de moverse, así que las cosas llegaban en avión y se puso todo súper caro. Por suerte lo solucionaron y el tren está en funcionamiento. Sale 2 días a la semana nada más, los días domingos y los martes desde Winnipeg, y para regresar los días jueves y los días sábados. Ya vamos a salir a caminar, a recorrer el pueblo, pero después de 48 horas de tren, lo primero que vamos a hacer es ir a buscar nuestro alojamiento, ir a pegarnos un baño y reactivar estos cuerpitos para las próximas aventuras. A ver. ¡Wow! ¡Qué hermosura de lugar! Qué belleza poder dormir en la cama. ¿Quieres contar alguna anécdota? Acabo de abrir la puerta y le digo a Santi, ¿por qué tenemos camas separadas? Hablé con el chico y me dijo, tenés para elegir cama twin o otra cama grande, supongo. Y yo, no sé por qué, se me cruzó twin con queen. Digo, que era una cama grande. Sí, le dije, la twin está bien. Así que bueno, he pedido 2 camas individuales. Vamos a estar alejados, pero vamos a poder descansar, creo que cuando agarremos la cama. La habitación está realmente divina. No sabes lo que es la cama. Y después de haber pasado las 2 noches en el tren, hoy vamos a dormir espectacular acá. Nos vamos a alojar estos días en Caribou Cottage. Les voy a mostrar el resto del hostel, que está hermoso. Por acá hay una chica muy cansada, pero está la habitación súper linda. Y por acá hay una cocina gigante, miren lo linda que está para cocinar, heladera. Por acá tenemos el baño, por este lado tenemos un sillón y un tele. La verdad que está hermoso el lugar. Vos, por lo que veo, seguís acá acostada. Ay, es que no, de verdad que está muy cómoda la cama, pero vamos a darnos una ducha y a recargar energías para empezar a disfrutar de Churchill. Tengo una buena noticia. ¿Cuál? Recién hablé con una chica australiana y vio osos polares. ¿Cuándo? ¿Dónde? No sé, ayer. En la descripción del video van a poder encontrar toda la información por si quieren alojar acá. Nos vamos a bañar y activar. Nos estábamos terminando de acomodar en el hostel, nos bañamos, estábamos ahí. Espectacular, por cierto. Estábamos subiendo videos de YouTube, volaba el internet, así que para los que vengan para acá y necesiten trabajar,
El internet funciona muy bien. Espectacular, la ducha increíble, las camas espectaculares. Estábamos ahí y llegó un chico que había ingresado con nosotros al hostel, que lo conocimos en el tren, y vio belugas desde la playa, desde la costa, así que nos cambiamos inmediatamente y estamos rumbo a la playa. Nos dijo que vio como 20, así que crucemos los dedos, esperemos tener suerte. Vamos ya mismo a ver si podemos disfrutarlos. Mientras caminamos hacia la costa, nos vamos a ir mostrando un poquito de Churchill y contarles algunas cositas. En el episodio anterior les contamos que veníamos para acá no exactamente en la mejor temporada, porque acá en Churchill se pueden ver belugas en verano y osos polares en otoño. Nosotros hemos venido, hoy es exactamente 10 de septiembre, entonces estamos justo al final del verano. Ni muy ni tan diríamos en Argentina. Ni muy otoño ni tan verano, así que estamos ahí en el medio. Pero esperemos tener suerte por todas las cosas que ya hemos estado leyendo, viendo. Aún podríamos llegar a tener la posibilidad de ver belugas. Bueno, nos lo acaba de confirmar nuestro compañero de hostel. También, bueno, vos mismo, la otra chica del hostel, te dijo que había visto osos Así ayer. que creo que estamos en buen momento. Y yo, como dato curioso, puedo agregar que la aplicación de las auroras mostraba que hoy era un muy buen día para ver auroras, así que sería como perfecto. Sin embargo, todo muy lindo con lo que les estamos contando. Salir a recorrer el pueblo, caminar por acá, pero el miedo es, y que no es joda, es encontrarte con un oso polar, porque el plan de verlos es verlos desde lejos, porque los osos polares son los mayores depredadores que hay en el planeta. Más que los leones, más que cualquier otro animal. Y comen solo carne y atacan gente. Entonces, de hecho ya le vamos a mostrar en la ciudad, está lleno de carteles por todos lados porque son realmente peligrosos. Hemos llegado a la playa y nos reciben dos carteles, uno que dice peligro, no caminar, y por acá otro que dice detenerse, no caminar en esta área, y un número para reportar si se ve un oso polar. Y por acá ya la camarógrafa lista, sacando su nuevo armamento. Vamos a estrenar un lente, me compré el lente que quería, así que para poder apreciar y contemplar y hacerles mejores tomas para ustedes. No, es impresionante la cantidad que hay. Las belugas son ballenas blancas. Miren, ahí. Y se confunde como con una ola, pero son ballenas muchísimas. Todas acá en la bahía. ¡Wow! Hay 4 juntas. Ajá. ¡Qué hermoso! Me salieron los 4 juntos. ¡Ah! ¡Qué belleza!
Y acá estamos disfrutando de unos matecitos. Foto va, foto viene. Hay un montón de ballenas, un montón, porque se ven infinita cantidad de manchas blancas, pero es difícil de filmarlas, digamos, porque como que no salen casi. O sea, no hemos visto ninguna hacerla un salto o ver la cola como uno por ahí acostumbra a ver. Hemos podido ver las ballenas belugas. Con esto completamos el cuarto tipo de ballena que hemos visto a lo largo de todo este viaje. Ballena franca austral en Argentina, en Puerto Madryn y en el Doradillo, que de hecho estar acá nos recordaba mucho a eso, ¿no? A estar sentados ahí en la costa viendo las ballenas. Después vimos ballenas jorobadas en Baja California Sur, las volvimos a ver nuevamente en Seward, en Alaska. La tercera fue la ballena gris, que vivimos una experiencia alucinante en Guerrero Negro, en Baja California Sur, en México. Y ahora, viendo las ballenas belugas, estas hermosas ballenas blancas. Y por acá nos hemos encontrado con un mapita. Ahí estamos, ahí se ve la bahía de Hudson. Nosotros estuvimos ahí en la playa y ahora nos vamos a seguir el recorrido por el pueblo. Nótese que hay dibujitos de osos polares por todos lados. La costa. ¿No? En todos los otros lugares veíamos el cartel que decía "You are in a bear country", pero ahora estamos en a polar bear country. Así que veremos osos polares. Nos ha tocado un día sumamente lindo, como pueden ver. Estoy en musculosa, Santi de manga corta, hacían unos 18 grados. Ya para mañana baja un poquito la temperatura, pero está súper agradable. Así que vamos a aprovechar a seguir caminando y recorriendo por acá el hermoso pueblo. Es impresionante la cantidad de murales que hay a lo largo de todo el pueblo, re bonitos, con osos polares, con belugas, con auroras también hemos visto. Así que está ideal para dedicarle un tiempo y salir a caminar por las calles. Bien, acá tenemos la bandera de Canadá y la bandera de la provincia de Manitoba, que como pueden ver, muchas banderas de las distintas provincias de Canadá tienen la bandera del Reino Unido en alguna parte. Aunque parezca, por lo lejos que estamos y porque hay osos polares, que estamos dentro del Círculo Polar Ártico, la respuesta es no. Les vamos a dejar un mapita acá. Estamos en el paralelo 58, así que estamos bastante más al sur del Círculo Polar Ártico, pero para los que sean nuevos en el canal, les contamos que nosotros ya estuvimos con nuestro motorhome parte del Círculo Polar Ártico cuando fuimos a Prudhoe Bay y llegamos al Océano Ártico en Alaska, así que pueden ir a ver esos videos. Y nos bañamos en el Océano Ártico. También. No deja de sorprenderme que en cada cartel que hay dice peligro no caminar por los osos polares. O sea, está bien marcado el límite hasta donde uno puede caminar y está lleno de carteles que lo indican. Y como en el hostel tenemos cocina, vamos a aprovechar a hacer compras. Y de paso les mostramos los precios por acá. Vamos a llevar unos champiñones, $10 salen los 450 gramos. Pimiento rojo, el precio por kilo es de $16 canadienses. Palta, aguacate, como le llamen, $12 las 5 unidades. Esto sí que está súper caro, pero bueno, estamos en la otra punta del mundo y como decíamos, solo se pueden traer las cosas acá, en tren o en avión. Un pan lactal de 600 gramos, $6,30. Los 18 huevos valen $9, un poquito más caro también que lo normal. Y algo que consumimos siempre, queso crema, sale $9,30 los 230 gramos, pero como pueden ver es la única marca que hay para elegir. Si bien hay otras variedades, pero no hay otras. Ya estamos acá con todas las compras, nos esperan muchos días por delante acá. Lo bueno que en el hostel al poder cocinar gastamos $220 canadienses, pero creo que tenemos comida para toda la estadía. Así que nos vamos al hotel y después les seguimos contando más cosas súper interesantes de Churchill, la capital del oso polar.
Hemos salido a caminar un poco por el pueblo, a ver si tenemos suerte, a ver algún animal, ya sea belugas u osos polares. Y les quería contar, dije que tengo muchas cosas para contarles de Churchill. Prepárense, ¿no? Como ya les mostramos, está lleno de carteles de zonas delimitadas por las que uno puede caminar, porque hay zonas que son más peligrosas. Sin embargo, en esta época, para ponerlos un poco en contexto, los osos polares vienen para acá porque toda esta bahía, la bahía de Hudson, se congela. Entonces, si se acuerdan el video cuando fuimos a Seward, en Alaska, que navegamos y veíamos las focas que estaban en los témpanos de hielo, bueno, eso mismo pasa acá y esas focas son las que cazan los osos polares para alimentarse y después hibernar. El tema es que en esta época, que es en la que empiezan a aparecer acá, todavía la bahía no está congelada. Vieron hoy que vinimos a la mañana a ver las ballenas, nada de hielo. E inclusive con el calentamiento global esto se congela cada vez menos, pasan cada vez menos tiempo congelado. Por lo tanto, los osos en esta época están con mucho hambre y es muy común cruzárselos en el pueblo. Eso es lo que hemos leído. De hecho, en el hostel donde estábamos, las otras personas que estaban ahí nos contaron que hace unos días atrás se levantaron 3:30 de la mañana a ver auroras boreales y 4:30 de la mañana, en unas casas ahí muy cerquita, una vecina tenía en el patio un oso polar. Así que es común encontrárselos. Sin embargo, había leído una nota de Nat Geo que contaba que desde 1983 no hay ninguna víctima fatal por los osos acá en Churchill. Sin embargo, que en el 2013 una persona para Halloween había sido mutilada y un vecino la quiso ir a ayudar, a salvar con una pala y también fue mutilado, pero que no hay víctimas fatales. No obstante, acá en el pueblo lo que hay es una patrulla que están todo el tiempo alertas para que si alguien avisa, si ellos ven o alguien hace una denuncia de que hay un oso, andan con escopetas, tiran, valga la redundancia, un tiro al aire y ese sonido los hace escaparse. Entonces de esa manera protegen a la comunidad, pero tampoco los osos salen heridos. En caso de que los osos vuelvan a la comunidad, reincidan, tienen una cárcel para osos, entonces se los llevan allí. We said we'd be always Otra cosa que también había leído y debería confirmarla con alguien local, pero de todos modos nuestros compañeros del hostel también hoy hicieron mención a eso, es que dada la posibilidad de que se pueda aparecer un oso por acá, digamos es algo que puede ocurrir, las personas dejan sus vehículos y las puertas de sus casas sin llave para que ante una emergencia que te aparece un oso, vos te puedas meter en una casa o en un vehículo para resguardarte. La verdad que me pareció muy curioso eso. Summer's round the corner, forever young. I get lost in your eyes, longing to belong. Sin embargo, lo más curioso es que Churchill es el hogar de las tribus Dene y Cree desde hace 1500 años y estas tierras fueron colonizadas hace unos 200 años atrás aproximadamente por los europeos, porque acá era un punto del comercio de pieles y después años más tarde acá estuvo, durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo instalada una base del ejército de Estados Unidos y también había un centro de investigación desde el cual se lanzaban cohetes para investigar las auroras y la atmósfera. Y para esas épocas los osos polares se consideraban una amenaza, entonces en aquellas épocas se mataba a los osos polares, entonces se llegaban a matar aproximadamente 25 osos por temporada. Sin embargo, en la década del 70 aproximadamente, cuando turistas venían acá a ver las aves que llegaban, que emigraban, se empezaron a interesar por los osos polares. Miren cómo han cambiado las cosas. Lost in your eyes, longing to belong.
Churchill y estamos teniendo auroras. Estoy acá sola, Santi ya estaba en la cama. Venía mirando el cielo, venía viendo la aplicación y hay auroras. Voy a intentar hacer un timelapse, ya puse la cámara, no sé si me voy a quedar 1 hora y media, que es lo que tarda, porque estoy como con un ojo para cada lado, pendiente de los osos, pero no quería dejar de intentar capturar esto que me parece tan, pero tan mágico, que es ver las auroras boreales. Cada vez que las volvemos a ver me emociona como si fuera la primera vez, me parece mágico. We were driving right into the sun, and summer was round the corner, forever young. El día de hoy vamos a hacer 2 actividades. Las 2 las vamos a hacer con Northern Tours. Por un lado, vamos a hacer una actividad para ir a ver fauna, así que crucemos los dedos, que tengamos la suerte de ver zorros y osos polares. Y después también vamos a hacer un recorrido por la ciudad. Como les mostrábamos ayer, hay lugares marcados por donde uno puede estar caminando, pero hay mucho para conocer fuera de la ciudad que por seguridad no es recomendable hacer caminando. Así que estamos acompañados por Ronda, un gusto. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ella va a ser nuestra guía que nos va a llevar a recorrer Churchill. Y miren qué curioso esto. O sea, ni bien nos subimos a la camioneta, nos encontramos con esto. This is for safety, right? Yes, yes. And I will not use it. I hope. I will not use it. I use a whistle. Ah, nice. We get in the van where it's safe. Okay. Bears stay out there. Okay. Yeah. Okay. No, I carry this because I have to. Okay. Okay. Government makes me, but Okay. I'll never use it. Are you from Churchill? I've been here 30 years. And So but close enough. where you born? Elliott Lake, Ontario. Okay. So middle of Ontario. Okay. Yeah. So the rock that we're looking at is the oldest rock on the whole Earth. When they put up the CN Tower, the Canadian National Tower in Toronto, Yeah. they had to go through 500 feet of topsoil to find this rock Wow. to put it down. 6-point-some billion years old. When this rock shifts, that makes earthquakes. Walking out that door. I think people are born with a mindset for the North. Same as people in the United States have to live in Alaska. We're the same kind of people. I had to live in the North. I don't want to be in the South. Okay. I was born that way. I wanted to be in the North my whole life. So when the opportunity arose, I took it. And do you like living here? Love it. Yeah? Love it. I don't want to live anywhere else. Too many people everywhere. Cities are angry. Cities have like an angry energy that I don't like. We felt a lot of peace yesterday. We were walking around the town and it was really nice. Yeah, it is. It is. It's really a nice place to be. There is a lot of belugas whales. Yeah, that line in the water is the fresh water and the salt water coming together. So that's coming off the river, and it will go for miles and miles until they actually mix. The salt water is heavier or denser, so the fresh water climbs on top of it. And that's what makes the sea ice. Fresh water freezes at a higher temperature than the seawater, so it comes off the rivers and goes down that way and then fills up all of these small bays and then starts to grow out from there. So that's how the is with freshwater ice first. So, and that's that line, and it'll take miles before they actually mix up. And that's where the food is coming off the river, right? So that's why the whales are staying on there. Había leído que, digamos, los dos ríos, el río Churchill y el río Nelson, son los que desembocan acá en la bahía de Hudson, que esto
pertenece, digamos, ya es parte del océano Ártico. Y ahí nos está explicando Ronda cómo es que se forman los témpanos de hielo, que como contábamos ayer, los osos polares vienen acá, están rondando acá, esperando a que se formen los hielos, y ahí van en busca de la grasa de la piel de las focas. And that's the most important ice for bears, is that spring ice. Okay. The seals give birth out there, and baby seals are super easy to catch. So most bears gain the most weight in the springtime. Okay. So all of the bears, the females, the males, everybody is out there. Baby seals are easy to catch, and they're like little candies of fat. So they're really easy to eat, so they just pile and pile and pile. So their weight goes on at the end of the year. The longer that they can have that ice in the spring, the fatter they're going to be when they come to shore. They only eat skin and blubber. They don't start hunting till they're 5, 6, or 7 years old. What they're going to do is they'll find a bear out there, an adult, and then they'll follow that adult by watching that bear hunt. And then they'll clean up the red meat or whatever's left behind, but that's what they survive on, is what the other bears leave behind. At the same time, they're watching and learning and figuring out how to hunt. And they learn that right from being babies. Polar bears are, at least when you see a mom and a cub, mom will be here and the baby will be at least 1 meter or 1.5 meters behind. So they learn right from the beginning that that's what you do. You watch what's going on from a distance. Possibilities, doesn't it scare you? Like it scares me. Miss Piggy is a C-46, a really wide-bodied plane, short wings, could take off and land in really small distances, didn't need a lot of runway. Has a stationary wheel underneath the tail there. It doesn't go up into the plane when the plane takes off, it just hangs there. So he goes out over the bay, and one of the engine dies, and when you do that, you're using your other engine. He's going nose first for the rocks, like that's, and that stationary wheel picked up that communication wire, and it just worked like a tail hook on a aircraft carrier. Lifted up the plane, stalled it, stood it on its tail, set it gently on the rocks, and 3 people walked away without injury. Wow. Whoa. You wanna look at it? Yeah. All right. El avión se estrelló acá en el 77. Miren lo bien conservado que está todo. Acá estamos entrando al fuerte de Churchill, que fue donde se construyó la base militar que les contaba durante la Guerra Fría. En realidad la construyeron los estadounidenses. During the Cold War, the Americans were here because if the fight had to go to Siberia, who better to teach the Americans how to fight in the cold than their Canadian allies, right? It's always cold here. So come here and it will be like Siberia. That was through the 50s and the 60s. It's gone now. Bueno, y llegamos finalmente a la cárcel de los osos. Hay un programa de alerta y nos decía Ronda que realmente gracias a ese programa es que se ha logrado la conservación y lograr la no extinción del oso polar, porque como les contábamos, previo a que existiera esto, los mataban. Entonces hoy en día se cuida mucho, existe este programa de alerta, si alguien ve uno, digamos, ellos protegen mucho a la comunidad para que no ataque a nadie, y cuando un oso reincide, porque nos explicaba que si bien los osos adultos ya saben que esto es un ciclo, ¿no? El ciclo de la vida, acá la bahía se congela, ellos comen, se alimentan, hibernan y así todos los años,
pero que los osos más pequeños, como son jóvenes, no saben que tienen que esperar. Entonces son los que normalmente llegan a la ciudad y deben ser, los traen acá a la cárcel para tratar de explicarles y enseñarles, digamos, como ese proceso, unos meses para que el hielo se congele, existe, digamos, y puedan comer. Y acá están las trampas. Miren, para tomar magnitud del tamaño de los osos polares, esta trampita, que creíamos que era para osos chiquitos, no, es para los grizzly o los osos negros. Y miren el tamaño de la trampa para los osos polares. Me voy a poner acá al lado. Son realmente, o sea, gigantes. Miren el tamaño de estas trampas. That's what it looks like inside. This work was done by Cal Barteski. She's a Winnipeg artist, and she brought the murals. they're really nice. We saw a lot of in the town. Yeah, so this is the one that she did, and this is a photo by Drew Hamilton. So this is a local bear because he's a local guy. So that's the old traps. That's called a snare. And what they used to do is basically throw a whole seal over that, and then you can see the wires in the bottom. That's going to grab the animal by the foot and hold it there until the conservation officer comes along. Don't use those anymore. These ones are the most humane way to catch bears. So we don't spend a lot of time. All the bears that end up in here are young bears, 4, 5, 6 years old. The big bears, the older bears, 20 years old, they've been through ice-free period for 20 years. 20 times they've gone through this, so they know the ice is coming back. Young bears have only been through it maybe 3 times, and they're not convinced that the ice is returning. Okay. So they're always on the move looking for food. They think they're starving to death. So those are the bears that cause problems. Those are the bears that come into town because they don't know yet what food is for a polar bear. So they're trying to figure it out. Okay. So those are the bears that we end up holding and teach them a lesson that if they come into town or they're doing something stupid, then they're going to end up in there and they can just chill for a while. okay. Okay. And how many time did they Spend here. 30 days or freeze up, whichever comes first, is what they say. Miren, ese es el cebo que le ponen, dice que lo mojan en sangre de foca y para que tenga mucho olor. El oso entra y queda atrapado acá en la jaula. En la cárcel hay espacio para 28 osos. La verdad que me parece muy copado porque lejos de maltratar al animal, lo que buscan con traerlo acá es educarlo para que puedan convivir pacíficamente tanto los osos como la comunidad. It could be polar bears here. Could you see them or not? No. No, not a zoo. So this teaches them that the ice will come back. You just need to be patient and the ice will come back. Holding facility and the Polar Bear Alert Program is the only reason that there are still bears here. Without it, they would have killed them all. People were terrified of them. They were hurting people. So anybody that saw a bear just shot a bear. That's until conservation came along. And they set this up and all the problems went away. La piedra. ¿A dónde? ¿A dónde estás viendo el oso? Pero allá atrás de las piedras. No lo veo. Che, pero estoy re ciego, no veo nada. Did you see the bear? Where is it? Está allá atrás de las piedras. Está allá atrás de las piedras. Allá atrás de Like las right piedras, at amor. the, Una at the cosa bottom blanca. of the rocks. ¡Ah! Yes. Wow. Oh my gosh. No, son 2. Son 2, no, no, es hermoso. Bueno, y miren, acá estamos nosotros viendo los osos que están ahí en esas piedras. Y ahí atrás se ve Churchill. O sea, habremos hecho, no sé, 10 kilómetros, 5 kilómetros. Estamos muy cerquita. Miren cómo están los guías con el arma colgada atrás.
Son dos. Son dos, no, no, es hermoso. ¿Estás feliz? Muy feliz. Es increíble lo que estamos viviendo. Se ha subido arriba en la camioneta. Yo me estoy congelando, gente. Hace mucho, el viento está helado. Qué hermosura. El tamaño, miren, ahí levanta la cabeza. El tamaño que tiene ese oso, esa osa, porque es una mamá osa con su cría. ¡Wow! ¡Qué belleza! You were just standing there with the wind in your golden hair. Lo logramos. Estoy muy feliz. Hemos visto belugas, auroras, osos polares. No, qué bicho. Todo en menos de 24 horas. ¿Es verdad? ¿Sí? Qué animal tan impresionante. El tamaño que tiene. Nos explicaba Ronda que normalmente los osos machos pueden atacar a las crías. Entonces la hembra con su cría siempre se aleja para protegerlo y es en el único momento que se pueden ver juntos dos osos, porque si no dice que son totalmente súper territoriales y cada uno siempre está solo. Así que no, un espectáculo. Qué bueno que compramos lente, porque si no realmente están muy lejos y obviamente tampoco quisiera estar más cerca. For someone like me, never thought that you could fall for me. For someone like me, for someone like me, for someone like me, for someone like me. I don't know what you see in me. I'm not good for you, can't you see that I will drag you? Now it's the Churchill Northern Study Center. Because of climate change and everything, and it's changing fastest in the north, then there's lots of research done here. So this is a field station, but it's a multi-purpose field station. They're building another one at Baffin Island. Nos explicaba Ronda que todo lo que es Churchill está como dividido en 4 zonas, en lo que es la conservación y programa de los osos polares. Hay una primera zona que es la de la ciudad, que es la que más se cuida, digamos, de que los osos no entren ahí. Donde vivimos nosotros el oso es como la zona 2, un poquito más alejado. Después hay una tercera zona, que es donde estamos nosotros ahora. Y después hay una cuarta, que es totalmente de tundra, que es como esto que estamos viendo nosotros acá. Es cuando la tierra está así como blanda, no se alcanza a apreciar en la filmación, digamos, pero no sé si mi pie se hunde un poco. Al igual que habíamos visto en Alaska, todas estas tierras acá debajo tenemos permafrost, que es que la tierra está congelada. Bueno, y también había estado leyendo que el inconveniente, uno de los problemas con el cambio climático es que ese permafrost se está derritiendo cada vez más rápido. Bueno, y como les contábamos recién, estamos recorriendo acá esta estación de cohetes que está toda fuera de servicio. Pero miren, con esto disparaban los cohetes al espacio. No, nunca esperé encontrar esto acá. Qué impresionante. Wow. La verdad que tiene cosas muy locas, Churchill. Me está gustando mucho nuestra estadía acá. Y acá arriba, no sé, creo que no vamos a alcanzar a verlo, hay un trípode con una cámara. La aplicación que les hemos contado que usamos para ver si va a haber auroras, que se llama Aurora, tiene una función que es para ver cámaras en tiempo real. La cámara de Churchill está acá y nos contaba que también tienen otras en tiempo real para ver osos y para ver las belugas. Estoy muy fascinada con el recorrido que estamos haciendo. Could fall for me, someone like me, for someone like me, for someone like me, for someone like me. Was a steamship. When it came here, it was picking up things from the train, came into port, and it was
in terrible shape. Harbor master at like the boss of the port wasn't going to let it go. He weren't happy. They hadn't been paid in a long time. But there was a big storm coming up. So they can't leave the boat at the dock. They have to send it out to anchor. When he did that, he says that both anchor chains broke. Boat starts to drift, and he can't get it started. So it breaks a rudder on one of the rocks, and then it drifts 30 kilometers down to here in 1959. Segundo avistaje de osos. Me parece que hay 3. Bueno, ahí se ven que hay 3. Uno a la izquierda, uno al medio y el otro que está parado ahí. Ah, ahí se ven. Ay, qué hermoso. No, miren qué postal. Ahora hay 2. El tercero está un poquito más atrás, pero miren lo que son esos 2 osos ahí arriba. Wow. Miren, los tenemos a los 3 juntos. Ahí está, ahí me entran los 3 en el mismo plano. Wow. 3 osos polares posando ahí para nosotros. Increíble. Dios. No, qué hermoso poder estar viendo esto. Es increíble. Qué belleza. No saben la felicidad que tenemos de estar, poder viviendo esto. Decía, recién estábamos hablando con Ronda, si por el hecho de vivir acá, si uno ya se acostumbra y esto se vuelve normal y ver los osos, ver las auroras. Yo decía que con las auroras me pasa, las veo y ya es como tercera, cuarta vez que vemos y me parece algo mágico. Y hablábamos de que uno crea recuerdos en determinadas oportunidades y como que ese es el recuerdo que te va a quedar. Y bueno, recién pensaba en eso, estando un hermoso día soleado, frente acá a la bahía de Hudson, viendo 3 osos polares, con Ronda que estamos pasando un día hermoso, con el amor de mi vida. Así que va a ser un hermoso recuerdo que voy a atesorar. Estoy muy feliz de estar acá, de estar viviendo esta experiencia. You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Remember you. Otra actividad que se puede hacer es hacer un tour por la ciudad para conocer un poquito más de los diferentes lugares que hay, conocer un poquito más de la historia de Churchill. Y ahora, por ejemplo, hemos venido a un lugar que se llama Cape Mary. Todo esto era para proteger el pueblo de ataques, obviamente. Y ahí enfrente tenemos un fuerte que se llama Príncipe de Gales. Es un sitio histórico. Y acá en el medio podemos ver el río Churchill que desemboca en la bahía de Hudson.
our minds to turn to memories. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. Rhonda es una persona súper agradable, estamos pasando un día muy lindo con ella, nos está contando un montón de cosas, estamos aprendiendo muchísimo de los osos polares, de la cultura, de Churchill, de todo, y le estábamos preguntando acerca de lo que les comentábamos ayer, de dejar las puertas de las casas y de los vehículos abiertos. Don't leave my house door open. I mean, it's not that I think that anybody's going to come in and kill me, but all of our houses look the same and people drink. And I don't want somebody joining me in my bed because they think they're at their house and they're actually at mine. So get into my car, get into my van, get into anything, but no, I'm not leaving my house open for you. I just can't. I can't do that. Y en realidad no es una obligación, sino que es una cortesía que tienen entre las personas del pueblo para lo que buscan es que si aparece un oso en el pueblo, no alterarlo, porque si uno automáticamente corre, como ya les hemos contado con los otros osos, los negros y los grizzly, activan su chip, digamos, de que son animales depredadores. Entonces, la idea es que uno pueda resguardarse lo más rápido que pueda. Do you know stories that people that get it happens all the time. Safe because yes, happens all the time. Okay. Happens all the time. So it's the best thing to do because we don't want you to run. Like if you can get into this without running, that's what I want you to do. As soon as you run, the bear has like a default. So as soon as you run, that switch, and he can't not chase you. Okay. So, and he's not just gonna catch you. He's gonna kill you and then walk away. You cannot run. You want to keep that bear in your sight and you want to start backing away from it. Just make sure that you keep it in your sight, start backing away from it. Sin embargo, le contaba que anoche cuando salí a sacar las fotos me daba un poco de cosita estar ahí y me decía que está bien, que uno tiene que estar alerta todo el tiempo. O sea que como que no hay que dejar de hacer ciertas cosas, pero sí es importante que uno esté alerta porque pueden aparecer en cualquier momento. Y para terminar, un día increíble. Estamos viendo tremendas auroras boreales acá desde Espectacular. la casa. Queríamos ir a la playa para tener más oscuridad, pero preguntamos y no es seguro porque Por los osos, ¿no? igual no saben lo que se están viendo a la vista. Es impresionante, así que disfruten. Y ya hay un timelapse rodando. Y el día de hoy nos ha invitado Roy, que es el dueño del hostel de Caribou Cottage. Así que nos ha invitado a dar una vuelta a ver si podemos ver más osos polares. Un gran plan para el día de hoy. Seguimos preguntando y averiguando y tratando de entender cómo funciona la vida acá, digamos, para los habitantes de Churchill, que todos o casi todo el pueblo tiene al menos un arma por una cuestión de seguridad. De hecho, salimos acá y ni bien nos bajamos en lugares donde hay carteles o zonas como estas que estamos totalmente en la nada misma. Roy bajó con su arma y nos explicaba que tienen 3 tipos de cartuchos de balas, así que nos va a contar un poquito y explicarnos cómo funciona. We want to know about the types of the bullets that do you have. Sure. Well, this is a standard 12 gauge shotgun that everyone in town has because you can't really even go for a walk without taking a gun with you just in case. People have different ideas about the different types of ammunition, but for polar bears, there's 3 types that we carry. One is the bear shot, so it's like a firework, which goes bzzz, and you can fire it in the direction where you want the bear to run away from. Okay, this is the first that you use? Especially if there's a bear slowly walking towards you, you want to scare it away first. If it starts to be a bit more aggressive, you might want to put in a bird shot. So this is for shooting birds, like a scatter gun, like many pellets. Okay. You might want to shoot the ground or really maybe shoot the bear if it's far away to maybe just sting a little bit. You know, you just
get serious a little bit, and then Okay, but Yes. this one, the blue, yes, you don't use to the bear. You use like it's the bear like where it's Santi and you shoot near. you'll probably shoot to the ground Okay. to kick up the ideally, but it depends. Maybe you're too late and that's the only bullet you have. Then you might want to shoot the bear. Okay. Nobody knows really how they're going to react if this does happen, but this probably wouldn't kill a bear, but it would probably change its mind Okay. very quickly. But if you're in a life or death situation and you have a good shot to, you really want to immobilize the bear. Unfortunately, you know, if it's with your life or the bear's life, then this is like a full like buckshot bullet that you want to try to. If you have to kill the bear, and that's the last thing that you want to do. But we have to be just prepared so that you know you don't take a soft approach against a huge animal that it might be trying to kill you. So a little bit of preparation. Okay, so in the town everybody has a gun, but if I next to your house and I saw a bear, probably I could call the polar bear program alert, or I go to help you with the gun. You call the polar bear alert team. Okay. Yeah, we want to avoid having the confrontation with the polar bear at all costs. It's only if we really have to be somewhere away from the vehicle. So if we were to walk away where there's a potential for the bear to get in between us and a safe place like a vehicle or a house, then you just want to have one of these and keep your eye out. So We didn't bring because we take a flight from Calgary to Winnipeg, so you couldn't take it in the plane. But if we had here, it helps you the spray or doesn't make nothing? nobody uses bear spray here. I think they just go straight to the gun. It just doesn't get used here. Think of it like a lion in Africa or something. I think, yeah, people just don't use the bear spray. Okay, thank you. Y si ya el viaje por Churchill estaba siendo increíble, le vamos a poner el broche de oro. Como les contábamos, justo ahora estamos en una temporada que no es la temporada alta de las belugas, pese a que las pudimos ver desde la costa, no salen con frecuencia las embarcaciones. De hecho, estuvimos buscando todos estos días para ver si podíamos hacer una navegación y no encontrábamos. Y justo una persona nos dijo, bueno, esperemos el sábado a ver si las condiciones del tiempo están buenas, vamos a salir a navegar. Y nos llamó hace un ratito, chicos, están listos, podemos ir a navegar, así que acá estamos en el puerto para poder ir a ver las belugas desde el agua. ¡Wow! La cantidad que hay. No, 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 miren lo que es esto. ¡Qué hermosura! ¡Wow! Ahí vienen. ¡No! Wow, no. Wow, la cantidad que hay. No, 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 mira lo que es esto. No, la cantidad que hay. No, te mojan todo con el agua. Wow. Es muy loco cómo se meten todas juntas para abajo y desaparecen por un par de minutos y después vuelven todas. Son muy curiosas. No.
Nos estaba contando Jeremy que cuando nacen son marrones, que parecen una salchicha, y le lleva unos 7 años a la ballena volverse blanca como son así adultas. No, es hermoso la cantidad que hay. Súper emocionante ver las ballenas, y eso que nos pasa, tenemos el mismo sentimiento cada vez que hemos visto las ballenas, verlas en su hábitat natural, esos animales tan gigantes, tan enormes, la verdad es que alucinante. Y el otro día le preguntábamos a Ronda por qué las belugas, digamos, no salen, no se le ve ni la cola ni la cabeza, y nos decía que es porque esto normalmente está todo congelado. Entonces, digamos, para no golpearse la cabeza, ellas, el movimiento que hacen para respirar es no sacando la cabeza, y esa es la razón. Recién nos contaba el guía que ahora las ballenas empiezan a ir, de acá a un mes desaparecen por completo, porque como toda la bahía se congela, si se quedan acá se mueren. Entonces lo que hacen es migrar rumbo al norte, se van al Ártico, o sea, dejan la bahía porque la bahía se congela completa. Qué loco que toda esta cantidad de agua se congele todo eso. Inclusive el río acá en el que estamos navegando en estos momentos. Otro lugar al que hay que volver porque me cuesta imaginarme todo esto congelado. Bueno, estuvo genial la actividad, pudimos ver las belugas re de cerca. Después dimos una vuelta porque nos dijo que era posible ver desde la costa osos a veces. No hemos tenido suerte, pero la verdad que súper recomendamos navegar para ver las belugas. La actividad tiene un costo de $125 canadienses por persona y dura unas 2 horas aproximadamente. Así que otra cosa muy interesante para hacer acá en Churchill. Nos quedan las últimas horas para disfrutar de Churchill y hemos salido nuevamente por tercera vez a ver si podemos ver más osos. Philip, quien se está quedando con nosotros en el hostel, que venía también en el tren, hemos estado compartiendo varios días acá, alquiló un auto, esa es una opción también para el que desee. Rondan aproximadamente entre 130 a $200 canadienses el día, así que si uno se va a quedar mucho más tiempo, por ahí puede ser una opción. Crucemos los dedos para ver si tenemos suerte de ver una vez más un oso polar y así despedirnos de Churchill. Lamentablemente no tuvimos suerte esta oportunidad de ver los osos, pero realmente consideramos que sí tuvimos mucha suerte, ni bien llegamos a Churchill, o en todo el viaje en realidad, porque salió todo perfecto, el viaje en avión, el viaje en tren, llegamos, el primer día vimos las belugas desde la costa, a la noche ya vimos auroras, hemos visto auroras todas las noches que hemos estado acá, vimos los osos al segundo día, hoy pudimos ir a navegar y ver las belugas. Pero bueno, es lo que tiene la temporada baja, que el oso hay que salir a buscarlo y puedes tener la suerte de verlo o no. De hecho, nosotros salimos 3 días y lo vimos solo el primer día, que está bueno también porque una vez que ya viste, como que estás más tranquilo, no estás desesperado por ver. Pero la verdad que fue increíble esta aventura por Churchill, nos encantó y sin duda que anotamos este lugar como otro de tantos lugares que queremos volver en invierno, porque ver esta bahía congelada debe ser algo alucinante. Y por otro lado también anotamos esto en las mejores experiencias que hemos vivido. Realmente lo recomendamos un montón si quieren vivir una experiencia diferente, porque es toda una aventura en sí mismo, ¿no? El tema de llegar, el pueblo es pequeño, tuvimos muy buena experiencia alojándonos en Caribou Cottage, la verdad que espectacular. Encima Roy después nos trajo a recorrer por acá, después con los chicos de North Star Tours, Ronda, una divina, todo ha sido la verdad que maravilloso y me encantó haber estado 5 días acá, 5 días. Un montón. Si llegaste hasta el final del video, te queremos leer en los comentarios con el hashtag Oso Polar, que fue realmente una experiencia espectacular. Así que nos despedimos acá desde la capital del oso polar y nos vamos ya mismo a preparar las mochilas porque nos esperan 2 días de tren, un vuelo para reencontrarnos con nuestra casita y seguir viajando porque se vienen nuevas aventuras. Aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, 2 seres sencillos, Caro y Santi.
actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata.